Ya puedes iniciar. Ok, perfecto. Bienvenidos a esta mesa número 2 de trabajo. Tenemos varias presentaciones en lista vinculadas al tema de procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje en torno a la pandemia. Y para no, digamos, perder tiempo, que siempre es corto, comencemos con el primer trabajo que se titula El aprendizaje y la motivación en el rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de educación superior. Los ponentes son John Carrillo Fonseca y Camilo Andrés Guzmán Roa. John Carrillo Fonseca, psicólogo de la Universidad Inca de Colombia, especialista en sexualidad y terapia de familia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctorando en educación. Docente investigador, experiencia en educación superior, acreditación de alta calidad, registros calificados, gestión y calidad de información para la toma de decisiones, manejo de indicadores, coordinación de proyectos e investigación. Y Camilo Andrés Guzmán Roa, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, experto en procesos de autoevaluación con fines de renovación de registros calificados y acreditaciones de programas de educación superior. Conocimiento en evaluación y medición de resultados de aprendizaje, manejo del análisis de datos. Bienvenido John, bienvenido Camilo. Tienen 10 minutos para hacer su presentación. El micrófono es de ustedes. Ok, muchas gracias. ¿Nos pueden dar permiso para compartir la presentación, por favor? Si Jennifer está por allí, que es la que tiene el enlace, si puede ajustar la configuración para que puedan presentar los compañeros, que ya lo va a hacer. Ya, sí. ¿Ya están observando la presentación? Muy buenos días aquí en Colombia, buenas tardes en Argentina. Para nosotros es grato estar en este 10º encuentro en la que nos permite establecer ese conocimiento y esa investigación que como docentes e investigadores realizamos y nos permite establecer ese proceso de gestión del conocimiento. El trabajo que nosotros realizamos con Camilo se enmarca en el aprendizaje y la motivación en el rendimiento académico en estudiantes de primer semestre de educación superior. Para ello, enmarcamos el problema desde la motivación y cómo ésta incide en los procesos de aprendizaje relacionadas también con la autorregulación. Y esto determina básicamente el rendimiento académico que genera todo el interés de los estudiantes en culminar, ¿cierto?, una profesión, en culminar una carrera. Y esto determina también algo, y es que pudimos encontrar, ¿cierto?, dentro de nuestra investigación, el hecho de la identificación y la incidencia de la autorregulación y la motivación, en donde tomamos los dos elementos que se enmarcan en la motivación, que es la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, y cómo estas inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Universidad Santo Tomás. En esto generamos esos aprendizajes significativos o tenemos en cuenta lo que son los aprendizajes significativos y nos permite también generar unos planes de mejora frente a la calidad en la educación. Para ello, los referentes que tomamos están enmarcados básicamente en Pico en 2019, Gómez 2019,
Henry Basley en 2019, Moncayo 2016, Naranjo 2009. La revisión de estos antecedentes determina básicamente el proceso de la importancia de la motivación en el aprendizaje del estudiante, pero también la incidencia y la relación que se genera entre motivación y autorregulación. Para ello, entonces, determinamos básicamente todo lo que tiene que ver con ese objetivo, ¿cierto?, de nuestra investigación. Por lo tanto, el objetivo que nosotros planteamos es analizar la incidencia de la autorregulación del aprendizaje y la motivación intrínseca y extrínseca en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Universidad Santo Tomás. Esto nos lleva inmediatamente a establecer 3 objetivos específicos. Que el primero genera básicamente la determinación de los factores motivacionales intrínsecos y extrínsecos y cómo estos influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Por otra parte, establecemos la identificación y las estrategias de autorregulación del aprendizaje que usan los estudiantes de primer semestre y, por último, describir el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Universidad Santo Tomás. Estos objetivos y el objetivo general y los objetivos específicos nos llevan inmediatamente a esa pregunta generadora, y es ¿cuál es la incidencia de la autorregulación del aprendizaje y la motivación intrínseca y extrínseca en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de la Universidad Santo Tomás? Para ello, todo ese marco teórico y conceptual está enmarcado en las definiciones de lo que se entiende por aprendizaje autorregulado, por motivación, motivación intrínseca, motivación extrínseca, rendimiento académico y aprendizaje. En este orden de ideas, el aprendizaje autorregulado se determina básicamente sobre la participación activa del estudiante. Y esto mediado ¿por qué? Por sus procesos de autorregulación, de responsabilidad que tienen frente al proceso de formación. Y todo lo que corresponde a ese aprendizaje genera básicamente esos cambios conductuales y la capacidad que tiene el estudiante en comportarse de cierta manera, ¿cierto?, como producto resultado de una práctica o una forma de experiencia dentro del aula y dentro de la institución. Para ello, entonces, se enmarca un diseño metodológico que ya lo explica Camilo. Bueno, en cuanto a la metodología, pues para evaluar esos 3 constructos, que es la autorregulación, la motivación y los resultados de aprendizaje, pues se tuvo en cuenta 3 instrumentos: el MSLQ, que mide autorregulación, está enmarcada en evaluar estrategias tanto cognitivas como metacognitivas y estrategias de gestión de recursos. Por otro lado, se utilizó el instrumento EMA, que es de escala de motivación académica, el cual está encargado de medir la motivación como un constructo global, pero a su vez mide motivaciones intrínsecas como el conocimiento, el logro o metas que tiene el estudiante y las experiencias estimulantes que éste tiene para lograr esa motivación y aprehensión de conocimiento. Y por otro lado, la motivación extrínseca, que es la regulación externa, la introyección o regulaciones internas y la identificación, pues, de esas metas y esos objetivos. Entonces, tomamos los instrumentos. Estos, recordar que ya fueron adaptados a la versión latinoamericana. Nosotros no hicimos una validación, sino un ajuste en los ítems, pero recordando que estos fueron validados en un contexto universitario. Entonces, pues los tomamos como índice. Y por otro lado, tomamos pues ya el resultado del aprendizaje como las notas que obtienen los estudiantes en las diferentes asignaturas. En cuanto a los participantes, dado que el objetivo es analizar la autorregulación del aprendizaje y motivación de los estudiantes, pues se tomó la participación de 54 estudiantes de primer semestre. En cuanto a los procedimientos, pues fueron unas fases de trabajo de campo: ir hasta las aulas, aplicar los instrumentos ya mencionados, hacer la sistematización de los datos y el respectivo análisis.
Recordar que este es un análisis cuantitativo de tipo descriptivo y pues se aplicó en un solo momento, por lo cual quiere decir que estamos viendo la imagen o panorama de ese momento particular. Bueno, en cuanto a los resultados, pudimos analizar que la motivación hacia el aprendizaje y las estrategias de autorregulación que usan los estudiantes, pues incide en su rendimiento académico. Esto se pudo evidenciar, digamos, en la mayoría de los estudiantes que responden a factores de motivación intrínseca y extrínseca y usan estrategias cognitivas, metacognitivas, de gestión de recursos y alcanzaron un nivel de desempeño, digamos, alto o básico en esos resultados. Al analizar estos tres constructos, principalmente inherentes a la pregunta de investigación, se puede afirmar que la motivación académica, la autorregulación son elementos importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje y por tanto disculpe, tienen 2 minutos para ir cerrando, 2 minutos del tiempo estipulado. Perdón, disculpe. ¿Dónde me ha quedado? Pues estos tres constructos guardan una relación que se entiende como la medida del alcance de los objetivos que se propone la persona en dicho proceso, si se considera que los estudiantes sin motivación para el estudio tendrán un bajo desempeño o desertarán del sistema pues de formación. Y por último, de igual manera, si no se logra utilizar estrategias de autorregulación que posibiliten el aprovechamiento del tiempo de estudios de forma eficiente, tanto en el colegio, en la universidad, en su casa y demás, se tendrá dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño, situación que podría ganarles frustración y afectar pues, la confianza para poder superar estos obstáculos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, nos permitimos determinar que el constructo motivacional de los estudiantes evidencian que sus estudios están enmarcados en una identificación de elementos que derivan de diferentes factores, tanto intrínsecos y extrínsecos. Y en cuanto a la motivación extrínseca, son aspectos asociados a la regulación externa, tales como la obtención de un título, conseguir un trabajo con buen salario que redunde a futuro en una mejor calidad de vida. Se establece también que hay un factor en la parte emocional y esto conlleva a que los estudiantes presentan ansiedad, el cual les genera en la confrontación y el enfrentamiento a evaluaciones parciales, ya sea porque no se sienten preparados o porque han olvidado por completo la temática y esto genera inmediatamente preocupación e inseguridad. Y por último, tiene que ver cómo la autorregulación genera básicamente en el estudiante estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas, gestión de recursos, y estas están encaminadas siempre a un trabajo autónomo y ese proceso de trabajo autónomo conlleva a un trabajo autorregulado, lo que le permite establecer determinadas acciones motivacionales y conseguir sus logros. Muchísimas gracias a los profesores John y Camilo. Ya vamos a continuar con la segunda presentación. Sí, pues aprecio que hay preguntas que van surgiendo en el chat. Eso lo vamos a comentar al final. Los ponentes pueden ir tomando nota para que a la hora de responder sea más ágil al finalizar la jornada. Continuamos con el trabajo de la profesora Jacqueline Roxana Romero Reina. Se titula Carga cognitiva en estudiantes universitarios en la modalidad virtual en el contexto de pandemia Perú 2022. Es doctora en psicología, la doctora Jacqueline, con maestría en educación con mención en educación superior, docencia, con estudio de especialización en neuropsicología infantil, desarrollo e investigación sobre carga cognitiva en estudiantes universitarios en la modalidad virtual en el contexto de pandemia. Proyecto de investigación en proceso de ejecución sobre inteligencia emocional y calidad de vida en padres con hijos con discapacidad.
docente universitario en el programa de pregrado en la línea de psicología, programa de posgrado maestría en la línea de enfermería, autor de módulos académicos en psicología del desarrollo. Bienvenida, doctora Jacqueline. Al igual que los otros participantes, tiene 10 minutos. Cuando falten 2 minutos, le haré la observación para que vaya cerrando la ponencia. Buenos días, buenas tardes con Argentina. Mi nombre es Jacqueline Romero. Para mí es un gusto, en realidad, pertenecer a estar en esta... Disculpe, ¿puede subir un poquito el volumen o acercarse más al micrófono que se está escuchando muy bajito? ¿Ahí se me escucha? Sí. Bueno, buenos días con todos. Para mí es grato estar en este evento. Realmente me siento muy contenta de poder compartir con ustedes en esta mañana el tema que les voy a presentar. No sé si tengo ya el permiso. Antes que nada, agradecerles a ustedes por la posibilidad de poder plantear, ¿no?, la investigación que pude realizar en los estudiantes universitarios. Si me permiten, voy a compartir. Ahí está. Bien. Carga cognitiva en estudiantes universitarios en la modalidad virtual, en contexto de pandemia en el Perú en el 2022, en representación de la Universidad Católica de Trujillo, Benedicto XVI, Trujillo, Perú. Esta investigación surge con la intención de poder buscarle una explicación a por qué los estudiantes tienden a fallar de pronto en algunas actividades que el docente suele encomendar en el proceso diario de sus actividades, ¿no? Por ello, este trabajo nos va a permitir reflexionar cómo la carga cognitiva se manifiesta en estrés y a la vez nos va a brindar información sobre la presencia de estrés académico y los estresores que van a afectar a los estudiantes universitarios y de ese modo tratar de buscar estrategias que favorezcan un aprendizaje óptimo. Entre los antecedentes que hemos encontrado tenemos a Moreno y Naranjo y Zurieta en el 2022. En la investigación que ellos realizan sobre estrés académico, han encontrado que el 66% alcanzó un alto nivel de estrés académico, ¿no? Luego visualizamos a Azcue, Ruiz, Navarro en el 2021, que también al investigar sobre lo que es el estrés académico, encuentran datos que manifiestan que la sobrecarga de tareas se presenta en un 52% de los estudiantes. Y de ese modo va bajando un 44%, ¿no? Y las evaluaciones periódicas en un 54% de forma regular y un 44% es alto en cuanto al nivel de estrés cuando existe una sobrecarga de tareas académicas. En el objetivo de esta investigación, identificar la presencia de la carga cognitiva en los estudiantes universitarios. ¿Cuál sería o cuál es el nivel de la carga cognitiva? Es la pregunta que se nos plantea para poder realizar esta investigación, ¿no? Básicamente enfocados en la modalidad virtual. El marco de desarrollo teórico o conceptual se rige básicamente en explicar la carga cognitiva, el estrés cognitivo, pero vamos a enfocarnos ahora en lo que es la carga cognitiva y lo que desprende de ella. Para Pucha, en el 2018, la memoria va a estar conformada por 3 componentes, ¿no? La memoria sensitiva, la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. También podemos visualizar aquí que existen componentes de la carga cognitiva. Entre ellas 3 básicamente. La cognitiva intrínseca, que tiene que ver con el cúmulo de elementos que se van tratados de manera simultánea. La carga cognitiva pertinente, que esta está ligada, dice, a tareas que son propias de la parte académica y que van a contribuir al aprendizaje y ayuda en los esquemas para lograr el aprendizaje. Aparece un tercer componente, que es la carga cognitiva dispersa, y que esta última podría, dice, hacer referencia
a la carga cognitiva que consume innecesariamente los recursos cognitivos del estudiante, ¿no? Luego, ¿quién lo plantea? Badley, pero esto está citado en el artículo que lo plantea Baldini en el 2014. Por otro lado, tenemos al estrés académico. El estrés académico como un proceso sistemático de carácter adaptativo y que esencialmente psicológico, ¿no? Va generando cuando el alumno se va sometido a una serie de demandas valoradas como estresores y que luego van a provocar un desequilibrio emocional que se va a manifestar en síntomas. ¿Quién lo plantea? Barraza, como se cita en Chávez y Cuadros López 2020. El diseño metodológico, descriptivo simple, no experimental, los participantes, estudiantes de psicología, el instrumento que se utilizó, la escala de estresores de SEA, el procedimiento, esto fue una aplicación a través de virtual, ¿no? Teniendo en cuenta el formulario de Google, porque esto se hizo en dos espacios, ¿no? Tanto en el espacio de Huánuco como en Trujillo. En base a ello se pudo sacar la información respectiva. Aquí plasmé algo resaltando un poco que las deficiencias metodológicas del profesor son los que estresan más al estudiante. Luego viene la carga del estudiante y los exámenes, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito la discusión de resultados, que nos indica que el 44% de estudiantes ha evidenciado estrés académico. Estos resultados van a ser corroborados con la investigación de Moreno, Naranjo y Zurieta en el 2022, quienes han encontrado estrés académico en un 66,01%, ¿no? De igual modo, también en esta investigación tenemos a Arauz, en el 2021, que indica que el 37,8% de estudiantes alcanzó un nivel moderado en cuanto al estrés académico. En tal sentido, nosotros analizamos los resultados y confirmamos que hay presencia de estrés académica y que en función a la teoría de la carga cognitiva, el ser humano se estresa ante diferentes actividades o información que va recibiendo en el proceso. Por otro lado, vamos a evidenciar que el 45% de estudiantes se estresa en ocasiones ante las deficiencias metodológicas del profesorado. Y que un 17% está casi siempre, ¿no? Estos resultados se van a ver respaldados por Palomo en 2021, quien encontró que el 30% de estudiantes se estresan por esta condición, ¿no? Y en tal sentido, la mala forma de enseñanza va a producir a los estudiantes la intranquilidad, razón por la cual practicar una metodología adecuada podría ayudar a cimentar las bases del aprendizaje, ¿no? Asimismo, un 46% de estudiantes expresa haber sentido en ocasiones sobrecarga académica y un 14% está en casi siempre, ¿no? Azcue, Ruiz y Navarro respaldan estos resultados en el año 2021, ya que ellos encuentran que la sobrecarga de tareas se expresa en un 52% de forma regular y un 44% en un nivel alto. Montaguto. Doctora Jacqueline, ¿me permite un inciso? Le quedan 2 minutos, pero me acaban de informar que el último ponente, el doctor Cerón, no va a presentarse. Entonces, pueden tener hasta 15 minutos. El grupo anterior, de los profesores John y Camilo, pueden hacer uso de sus minutos al finalizar, si quiere, porque tuvieron 4 minutos menos. Entonces, puede tener hasta 15 minutos en su presentación. O sea, que le quedarían unos 6 minutos y medio. Gracias, disculpe. Gracias, gracias. Bueno, voy a extender todo. Gracias. Asimismo, les explicaba que un 46% de estudiantes expresa haber sentido en ocasiones sobrecarga académica y un 14% casi siempre, ¿no? Ante ello, Azcue, Ruiz y Navarro en el 2021 han encontrado que la sobrecarga de tareas
se expresa en un 52% de forma regular, un 44% en un nivel alto. Montagut, le decía, en el 2020, manifiesta que sobresaturar la memoria del estudiante permite que no culmine sus tareas en óptimas condiciones, ¿no? Y menos va a obtener un aprendizaje de calidad. Es necesario tener en cuenta este resultado, ¿no? Por otro lado, vemos aquí otro punto muy importante porque habla que un 47% de estudiantes ha sentido estrés cuando inician los exámenes. Y un 18% casi siempre, ¿no? Ruiz y Navarro, en el 2021, en su investigación, plantea que el 54% de estudiantes siente el estrés justo cuando llega la semana de exámenes. Y un 44% está en un nivel alto. Finalmente, un 39% siente estrés cuando existe un clima social negativo dentro del aula. Ante ello, Mesones, en el 2018, indica que el clima en las aulas se vive en todos los ámbitos escolares como resultado de la interacción social formal o informal, y ello trae efectos sobre el aprendizaje de los universitarios. Cabe mencionar que si los docentes son ambiguos en sus indicaciones, sus evaluaciones, puede generar un ambiente de tensión. Asimismo, si los alumnos no cumplen con las actividades, es posible que el docente también sienta incomodidad. En tal sentido, podríamos decir que la tensión que se viva dentro del aula puede ser un ingrediente para aumentar la carga cognitiva, pues los comentarios negativos, los malos entendidos van a desviar la concentración en las actividades académicas, produciéndose el estrés, ¿no? Las conclusiones a las que llegamos con esta investigación, que el 44% de los estudiantes mostró alguna vez estrés académico en forma general. Además, uno de los factores que alcanzó el mayor porcentaje fue sobrecarga de estudiantes, con un 46%, seguido del factor deficiencias metodológicas del profesor, con un porcentaje del 45%. Por ello es necesario plantear modelos psicopedagógicos enfocadas a los docentes y estudiantes con la finalidad de fortalecer el aprendizaje en los universitarios y evitar la sobrecarga académica. Otra conclusión: para que los estudiantes alcancen mayor conocimiento, se necesita tener en cuenta la carga cognitiva que estos están experimentando desde su aprendizaje, ¿no? Desde el contexto universitario, y de ese modo facilitar su aprendizaje y fortalecer la capacidad de retención de información. Lo que muestra esta investigación es que los componentes de la carga cognitiva que se evidencian son la carga cognitiva intrínseca y la carga cognitiva dispersa. Cuando hablamos de la carga cognitiva intrínseca, vamos a referirnos básicamente a esas actividades simultáneas que el estudiante está expuesto, las tareas, los exámenes, ¿no? Y en la carga cognitiva dispersa, aquellas que distraen al estudiante, de la metodología del docente, puede ser el clima social del aula, etc. Bien, eso sería todo, y aquí tenemos las referencias de la investigación, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Romero por su presentación. Interesante la temática sobre el estrés de los estudiantes. Como les dije, debido a que hay un ponente que no va a poder compartir con nosotros, los demás participantes van a tener 15 minutos y no 10. Y los que presentaron de primero pueden hacer uso de sus 5 minutos al finalizar la jornada, si así lo desean. En cuanto a el orden de presentación, corresponde compartir el trabajo de educación superior y enseñanza en pandemia, puentes, ayudas y traspasos para una clase reflexiva, a cargo de Nicolás Alejandro Pereira y Melissa Antonella Aguirre. Nicolás Alejandro Pereira es profesor y licenciado en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Educación,
de la UNSL, diplomado superior y especialista en ciencias sociales con mención en currículum de Flaxo, doctor en educación de la UNSL, docente investigador categorizado 4 en el programa de incentivos CIT de Ciencia y Tecnología, profesor responsable de didáctica y currículum, profesorados universitarios en música y letras de FCH UNSL. Y Melissa Antonella Aguirre, docente auxiliar de primera en las asignaturas de didáctica y currículum y pedagogía de la FCH UNSL, especialista en ciencias sociales con mención en currículum y prácticas escolares en contexto. Egresada de Flaxo, diploma superior en ciencias sociales con mención en currículum y prácticas escolares en contexto. Egresada de Flaxo, licenciada en ciencias de la educación, egresada de la UNSL, profesora en ciencias de educación, egresada de la UNSL. Bienvenidos Nicolás y Melissa. Pueden hacer uso del micrófono. Muchísimas gracias. En primer término, queríamos agradecer. Estamos ávidos, luego de haber pasado 2 años de pandemia, una pandemia muy dura, de intercambio, de escuchar a los colegas. La verdad que han sido enriquecedores los trabajos que escuchamos hasta el momento, y lo nuestro tiene que ver un poco más con poner en tensión el estado actual de la didáctica general para la educación superior. En realidad está más asociado a la discusión de cómo nosotros como formadores de formadores estamos aportando a nuestros estudiantes en función de un contexto que se presenta como complejo. Más allá de algunos, por eso planteamos en términos de pandemia o post-pandemia, ¿no? Todavía no estamos convencidos de que la pandemia ya ha terminado. Entonces, esta tensión entre lo virtual y lo presencial está presente aún en nuestros estudiantes. Yo le escuchaba recién a Jacqueline, y nosotros contamos con estudiantes que aún tienen síntomas de ataques de pánico, que abandonan las clases presenciales. Entonces, estamos trabajando en esa idea de rescatar lo presencial, rescatar la importancia de la formación didáctica para los futuros profesores, en un contexto sumamente complejo, atravesado por distintas aristas culturales, sociales, económicas acá en Argentina, y básicamente haciendo hincapié en lo que somos formadores de formadores. La plantilla, Meli. Ahí la comparto. Bien. En realidad, nuestra intención, como dije recién, es plantear posibilidades y desafíos para la didáctica en la formación de grado en la Universidad Nacional de San Luis, y tiene que ver un poco con un intercambio que se viene realizando en varias de las cátedras de didáctica de todo el país, pensando en el estado actual de nuestro campo, de la didáctica general, y en la necesidad permanente de replantearnos qué estamos ofreciendo a nuestros estudiantes de grado. Hemos advertido, en base a las encuestas y los estudios que se hacen sobre los estudiantes, que ellos perciben a su formación un poco alejada de la realidad de lo que sucede en los espacios donde se van a insertar. Por eso estamos trabajando con esta necesidad de replantear, ¿sí? Y hablar de posibilidades y desafíos desde nuestro espacio. Nosotros tenemos una visión algo pesimista de la educación superior de grado, al menos a la que nosotros estamos acostumbrados, y en función de eso va planteado este artículo que está destinado a recoger las inquietudes en función de promover un espacio de intercambio. ¿Sí? El problema de parte de nuestra universidad es que la formación de posgrado y la formación de grado está todavía atrapada por la incertidumbre y por la falta de acuerdos entre los docentes de los distintos espacios y las instituciones. Es decir, todavía no encontramos un marco de regulación que nos ayude a generar mejores prácticas por parte de nuestros estudiantes. En este mismo sentido, nosotros como un equipo de didáctica general necesitamos comprometernos, esa es un poco la idea, para pensar posibles espacios de acción junto a nuestros estudiantes para potenciar esa formación. Si bien hay un conjunto de nociones teóricas que suenan un poco a lo tradicional, esta idea de clase reflexiva,
la idea de reutilizar las prácticas. Hemos advertido en el discurso de los estudiantes que, a diferencia de lo que muchos piensan, en el contexto de pandemia los estudiantes necesitaban estar sujetos a una programación más tradicional, si se quiere, por parte de los docentes. Es decir, necesitaban estar unidos a una organización más específica de los espacios que transitaban. La ausencia de normas claras, la ausencia de reglas claras entre los espacios y los estudiantes, generaban un proceso de estrés, un proceso de temor ante la intervención con los profesores, a la que sentía como muy lejana. De hecho, parte de nuestro trabajo está enfocado en volver a recuperar la clase como un espacio necesario, un espacio puede ser físico, puede ser virtual, pero un espacio de intercambio en vivo. Para contextualizar un poco el problema, les comento a los colegas que en nuestra universidad está todavía la discusión sobre lo presencial y lo asincrónico dentro también de lo virtual. Es decir, las clases grabadas, su potencialidad, sus dificultades, y la clase en vivo. Nosotros advertimos en los 2 años de pandemia, repito, una pandemia muy compleja para nuestros estudiantes, que la clase sincrónica, virtual, pero en vivo, de intercambio, de preguntas, de respuestas, como una forma de volver a pensarla, según Sanjurjo, está vinculada a un deseo de ellos de estar presentes, ¿sí? Todo lo que no sea intercambio en vivo, todo lo que no sea espacio de pregunta y respuesta, espacio aunque sea de vincularse con otro, hacía sentir a los estudiantes que no estaban en la universidad, de hecho, que no estaban cursando. Esa situación de estrés se manifestaba sobre todo después cuando abandonaban los... De hecho, parte de sostener a los estudiantes tenía que ver con este momento de encontrarnos con la clase presencial. Más allá de algunas nociones teóricas muy generales, como esta idea de que nosotros trabajamos en función de pensar la enseñanza como una práctica social, digo, estamos también pensando en esta posibilidad de que nuestros estudiantes se van a insertar luego en un futuro escenario como muy complejo. En este mismo sentido, advertimos que como profesores de didáctica tenemos que pensar no solo en cómo transparentamos nuestras decisiones, algo que parece estar vedado por muchos profesores, es decir, lo que se resuelve en el espacio de la cátedra parece no transparentarse a los estudiantes. Digo, y tenemos que pensar en esta idea de cómo transparentamos nuestras decisiones en función de programar nuestra enseñanza y cómo los hacemos partícipes de esas decisiones a nuestros estudiantes. Repito esta idea que hemos trabajado, que puede resultar un poco pesimista, sobre la virtualización empobrecida. Es un concepto que venimos trabajando quienes abordamos la didáctica y quienes transitamos esos 2 años de pandemia y volvimos a la presencialidad. Entendemos que la virtualización que se dio en algunos casos, en algunas provincias de Argentina, estuvo profundamente atravesada por condiciones de pobreza. Es decir, ausencia de conectividad, ausencia de dispositivos para trabajar o conectarse a clase en vivo, ausencia de recursos para pagar telefonía. Entonces todo eso hizo que se generara una especie de bache, de bache conceptual, de bache en la formación de estudiantes que hoy están transitando el 3.º y el 4.º año de una carrera de profesorado. Para poder analizar la educación superior en la Argentina es necesario trabajar a partir de un estado de situación que tiene que ver con la situación problemática. Nosotros advertimos que luego de los 2 años de pandemia es necesario revisar la formación que se está ofreciendo en las carreras de grado de las universidades públicas. Poner en tensión posibilidades, desafíos y obstáculos. Reconocer, en todo caso, las dificultades que tuvimos en la pandemia nos hace necesario construir ciertas rutinas de aprendizaje, ciertas rutinas vinculadas a la enseñanza, articular dispositivos mejor logrados, más estandarizados, donde los estudiantes se sientan seguros
¿sí?, del camino a transitar. En una distinción clásica de lo que es la clase justamente clásica, desde Ovidio y Menil, entre la clase clásica, la clase en grupo y la clase atravesada por los dispositivos tecnológicos, nosotros entendemos que es necesario pensar la clase clásica, aún en contextos de pandemia o de virtualización empobrecida, como un espacio de intercambio y de reflexión. Parte del cuestionamiento de nuestros estudiantes hacia los espacios de formación tiene que ver con la linealidad de las clases teóricas y la ausencia de pensamiento reflexivo en los intercambios entre docentes y estudiantes. Esto nos ha llevado a tensionar un poco qué se está haciendo por parte de los docentes en función de promover ciertos procesos de orden superior en relación a lo cognitivo y de evitar cierta linealidad en cuanto a la clase teoría-respuesta, que implica básicamente proponer, como plantea Susan Stodolky, una idea de desafío cognitivo. Es decir, nuestros estudiantes no se sentían desafiados cognitivamente en sus clases. A la virtualización empobrecida, a la ausencia de recursos, a la falta de elementos de motivación para continuar con los estudios, se le sumaba un conjunto de disposiciones por parte de los equipos de cátedra que hacían de las clases un espacio de referencia teórica sin desafío cognitivo. Es decir, las propuestas pedagógicas que se implementaron no llegaban a conmover a estudiantes y no llegaban a generar un proceso reflexivo de orden superior que les permitiera sentirse parte de justamente un proceso de formación en educación superior. El desafío en esto implica básicamente ser y parecer en la didáctica. Quienes entendemos nosotros que quienes trabajamos en la didáctica general tenemos un compromiso ético-político innegable que muchos, y me hago responsable, aún no hemos asumido, que tiene que ver con cómo insertamos a nuestros egresados en un entorno de enseñanza media y superior en la Argentina profundamente empobrecido. Es decir, nosotros consideramos que para aportar elementos de innovación a las prácticas de enseñanza, de reflexión profunda sobre los estados de enseñanza, necesitamos formar docentes más comprometidos y formados de forma más rigurosa. Acá la rigurosidad conceptual no va asociada a la ausencia de un vínculo afectivo, sino que básicamente implica ese compromiso por parte de quienes formamos. Es decir, están las dos partes de esta discusión que nosotros intentamos dar. La rigurosidad conceptual es posible y es necesaria, fue necesaria durante la pandemia, y es posible recuperarla a partir de esta idea de clase como un espacio de intercambio reflexivo, sin perder de vista esta noción de lo que vamos a aportar a nuestros estudiantes. Acá, no sé perdón, si el esquema. quedan 3 minutos para ir cerrando. 3 minutos. Bien, Mary, ¿el esquema? Sí, ahí estoy. Hay una interesante noción de obstinación didáctica que nos dejara entre Philippe Mérieux y Edith Lidwin, que tiene que ver con cómo los didactistas, o quienes nos ocupamos especialmente de la enseñanza, digo, la didáctica es la disciplina que se ocupa efectivamente de la enseñanza, cómo los didactistas nos ocupamos de resolver los problemas que encontramos en la práctica y que encontramos en la formación de nuestros estudiantes, justamente con esa idea de obstinación didáctica. Para ser un obstinado en relación a la didáctica, debemos primero reconocer un problema. Advertimos nosotros, en nuestro espacio de trabajo, que no hemos podido hacernos cargos del problema todavía. Digo, no hemos generado, como dije al principio, espacios de intercambio institucionales en función de ver por qué tránsito atravesaron nuestros estudiantes durante esos 2 años de pandemia. ¿Qué aspectos hay que potenciar? ¿Qué debilidades encontramos? ¿Cómo generar mejores procesos vinculados a un intercambio más fecundo en función de la formación que estamos ofreciendo?
parece ser que la pandemia pasó, pero nos estamos olvidando de pensar en lo que pasó en la pandemia. Y nosotros advertimos, más allá del estrés y las situaciones emocionales, que advertimos una carencia en la formación y una necesidad de replantear algunos procesos formativos en función de nuestros estudiantes. ¿Meli? Nosotros como estamos trabajando en nuestro espacio de didáctica y currículum, que se dicta para distintos profesorados de la Universidad de San Luis, y estamos ocupados justamente ahora en promover esta investigación vinculada a cómo perciben los estudiantes todo el proceso de pandemia y cómo se reconocen como estudiantes durante las clases. ¿En qué clase advierten procesos reflexivos de orden superior? ¿En qué contexto se advierten tenidos en cuenta, considerados en sus inquietudes, en su planteo? De hecho, este eje se llama los que aprenden y enseñan. Hay que advertir que nuestros estudiantes, con sus inquietudes, con sus procesos reflexivos, nos enseñan cómo debemos de alguna forma manejar nuestros espacios en función de promover algo mejor. Las encuestas que se realizaron a los estudiantes durante 3 años seguidos, yo les comento brevemente que nuestra universidad genera encuestas anónimas en todos los profesorados y en todas las carreras, pero nosotros advertimos que esas encuestas no son tenidas en cuenta con seriedad por parte de nuestros estudiantes por diversos factores. Por eso nosotros hemos generado un proceso paralelo de reflexión interna y de encuesta con nuestros estudiantes, que son anónimos también, pero están afectadas a la necesidad de evaluar de forma permanente nuestros espacios de participación. Más allá de lo que sucede en el intercambio durante la clase, los estudiantes advierten la necesidad, repito, de volver a pensar en clases más focalizadas en un intercambio genuino, en tener espacios más formalizados de intercambio, en procesos más programados, ¿sí? A diferencia de lo que se piensa, profe, cuando ya se sienten parte de... Ya el tiempo se venció, le di un minutico de más, no sé si puede cerrar con una idea ya la presentación. Perfecto. Perfecto. Bueno, agradezco de nuevo, pido disculpas por pasarme, pero bueno, la idea es generar puentes y traspasos pensando básicamente en el futuro de nuestros egresados. Muchísimas gracias a Nicolás y Melissa. Muy interesante su trabajo. Ya espero que en la parte interactiva de intercambio podamos ahondar un poquito más en ese tema tan vital. Continuamos con la siguiente presentación. Se titula Estrategias de afrontamiento de los estudiantes universitarios y de PFC normalista en tiempos de pandemia COVID-19. Los ponentes son Freddy Javier Guarnizo Ante, Mirta Celedonia Portela Huertas, Sandra María Saiz Ucros, Eduard Andrés Vázquez Matallana. Freddy Javier Guarnizo es magíster en Educación Intercultural, especialista en Educación, Cultura y Política, psicólogo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, docente del programa de Psicología de Fundes, psicoorientador y asesor académico del Colegio Santander de Ibagué, líder Grupo de Investigación Sofía. Mirta Celedonia Portela Huertas, magíster en Prevención de Riesgos Laborales, especialista en evaluación y prevención psicoeducativa, psicóloga Fundación de Estudios Superiores Fundes, docente del programa de Psicología de Fundes, asesora de Políticas Públicas de la Alcaldía Coelho, Tolima. Sandra María Saiz Ucros, magíster en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos, especialista en educación, psicóloga, directora del programa de Psicología de Fundes, líder del Grupo de Investigación Humanamente. Y Eduard Andrés Vázquez Matallana, magíster en psicopedagogía, especialista en psicología clínica, psicólogo Nuevo Hospital de la Candelaria, docente universitario. Bienvenidos, tienen a disposición el micrófono.
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Freddy Javier Guarnizo. Antes soy docente del programa de psicología de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya, y en este momento estoy representando a mi grupo de investigadores, como es la doctora Sandra Said, el doctor Eduard Vázquez y la doctora Mirta Ceredonia Portela. Nosotros nos unimos desde el sur del Tolima, departamento, al centro de Colombia, bastante caluroso, pero siempre con mucho amor de participar y compartir con la red Riges, pero también con la Universidad Católica de Córdoba, con la Universidad de Oriente de Colombia. Y pues muchas gracias por esta invitación. Voy a compartirles la presentación. ¿Me dicen si la están viendo? No, en este momento, no lo estamos viendo en este momento, profesor Freddy. No se está proyectando. Ahora sí la vemos, ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros hemos desarrollado todo un ejercicio desde todo la problemática que se presentó a nivel mundial sobre el COVID-19, una problemática que nos ha afectado a todos, específicamente en el contexto del departamento del Tolima, a nuestros jóvenes. Nuestra temática, bueno, nuestro proyecto de investigación son estrategias de afrontamiento frente al suicidio en estudiantes universitarios y en estudiantes normalistas. Aquí en Colombia, el programa de normalistas son todos aquellos estudiantes que salen del colegio y se quieren formar como docentes, específicamente en didácticas y en pedagogías, donde queremos partir de un planteamiento del problema, en donde hemos querido coger unos antecedentes a nivel internacional, nacional y regionales, donde es claro que en las últimas décadas se ha incrementado el nivel de suicidios, en donde pues claramente se ve que se da un mayor índice de suicidios en las edades de 15 a 29 años. Esto nos lo plantea la Organización Mundial de la Salud en el año 2017, donde ha llegado a un promedio de unos 800.000 casos. Esta es la segunda causa de muerte de los estudiantes universitarios. Y nosotros los colombianos no somos ajenos a este flagelo, a este fenómeno. Y es donde encontramos que según cifras del DANE, en el año 2020 tuvimos 2.715 muertes por suicidio. De ahí que el 80.6% fueron hombres y el 19.4% fueron mujeres. En el contexto del departamento del Tolima, no es la excepción. ¿Por qué? Porque es donde más cifras se están presentando, bueno, de las capitales con más cifras, o de departamentos con más altos índices de suicidio, en donde
por cada 8.3 personas nos está afectando. En la ciudad de Ibagué también encontramos que en el año 2019-2020 se presentaron las cifras más altas de suicidio en comparación con otras ciudades, con otras capitales de nuestro territorio colombiano. Y a nivel del Espinal, Fundes está situado en un municipio al sur del Tolima, que es el Espinal, y también encontramos que en un boletín epidemiológico de nuestro municipio, hacia el mes de julio del 2021, se han reportado ya más de 25 casos de intento de suicidio en los jóvenes. Es por ello que nosotros como institución educativa vimos la importancia de poder investigar este flagelo, este fenómeno. Estos son nuestros objetivos planteados. Antes de seguir, quiero comentarles que este proyecto ya finalizó en una primera etapa. Hay una segunda etapa que cuando veamos las conclusiones está claramente dimensionado a no solamente ser una investigación netamente regional o netamente académica, sino que está apuntando a las políticas públicas y el impacto político de nuestro departamento. Como primer momento, vamos a hacer el análisis, o se hizo el análisis estadístico, pero no solamente estadístico, sino todas las estrategias de afrontamiento y el riesgo suicida en estudiantes universitarios y del programa de formación complementario normalista del Tolima. Y esto pues con el fin de diseñar un programa de prevención, de promoción e intervención. Y para ello pues vamos a identificar esas estrategias de afrontamiento en los estudiantes, pero también vamos a determinar el porcentaje de los estudiantes que presentan o no presentan riesgo suicida en nuestra población intervenida. La pregunta problema es cuáles son las estrategias de afrontamiento ante el suicidio en los estudiantes universitarios y del plan formación complementaria de los normalistas en el Tolima. Nosotros hemos tomado unos referentes conceptuales, unos referentes teóricos, en donde Hoffman y Lazarus nos plantean las dos formas de afrontamiento, en donde una primera forma de afrontamiento será a través de los problemas, pero también otra forma de afrontamiento estará centrado en las emociones, lo cual complementará Robert Pulkin con la inteligencia emocional. Esa inteligencia emocional donde él la toma desde la ruleta de las emociones, pero también donde no solamente se tomarán elementos de la inteligencia interpersonal, sino también de la inteligencia intrapersonal. Estos son nuestros dos referentes con relación a la fundamentación de nuestra investigación. En nuestro diseño metodológico es un estudio no experimental de enfoque cuantitativo, donde esta primera etapa tendrá un alcance descriptivo y de corte transversal. Para ello, ahí hemos relacionado la población, en donde la población fueron 3 instituciones: Fundes, como institución universitaria del Espinal, la Universidad Antonio Nariño, sede Ibagué, y la Escuela Normal Superior de Ibagué en su proceso, en su programa de formación complementaria. La muestra fueron 361 participantes, de los cuales el 74.2% fueron de Fundes, son 268 estudiantes de la Universidad Antonio Nariño, el 6.1% con 22 estudiantes, y la Normal Superior con 71 estudiantes y el 19.1%. Nosotros, para la recolección de la información, primero se diseñó un cuestionario sociodemográfico, pero también se tuvo en cuenta la escala de estrategias de Kolping
Y por último, la escala de riesgo suicida de Pucci. ¿Cómo se analizó la información? Se analizó a través del paquete estadístico para las ciencias sociales, el SPSS. Después de ello, nos generaron unos resultados en donde de esos, primero vamos a hablar de las variables sociodemográficas. Esas variables sociodemográficas están contempladas en unos puntos concretos, pero traté de resumirlo lo más que pude, en donde primero que todo, esos 361 participantes, el 74.8% son mujeres y el 25.2% son hombres, pertenecientes a las 3 instituciones educativas anteriormente mencionadas. El rango que oscila la muestra o esta investigación que hicimos fue de los 18 a los 35 años, en donde es claro que en los programas que se desarrolló la investigación fueron los programas de psicología, en la formación complementaria de docentes, en derecho, en la licenciatura de lengua extranjera inglés, en ingenierías, en arquitectura, en comercio exterior y en regencia de farmacia. Dentro de las variables sociodemográficas es interesante saber que el 85.6% de los estudiantes son solteros y que el 9.1% están casados o en unión libre. El nivel o el estrato socioeconómico es estrato 2, con el 56.5%, que son 204 estudiantes. Esa es la tendencia que nos arroja. Y frente a la pregunta relacionadas con la pandemia, aquí pues encontramos que de una u otra manera sí hubo una afectación en la misma. Dentro de los resultados, encontramos aquí la parte descriptiva. Profe Frey, tiene 3 minutos para ir cerrando la presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de ello encontramos unos resultados y estos resultados pues nos van a generar una tendencia que ahorita en un minutico la voy a decir en las conclusiones. También no solamente lo hicimos a nivel de Colombia, esa relación, sino que también le hicimos relación institución por institución. Pero me quiero centrar en este resultado y es, efectivamente, se presenta un riesgo suicida en estudiantes universitarios en donde hay una mayor influencia en los estudiantes con menor edad. Y aquí los estudiantes con menores edades que encontramos fue los de la normal superior, donde el número de riesgo suicida es mayor. Por eso nosotros sacamos las siguientes conclusiones a este proceso, y es que se evidenció que el mayor uso de las estrategias de afrontamiento evitativas será mayor la desesperanza. Como una segunda conclusión de nuestro proyecto de investigación es que las estrategias de afrontamiento centradas en la solución de problemas, en la búsqueda del apoyo social y en la expresión de las dificultades de afrontamiento son el factor protector en los adolescentes, y en el uso de las estrategias de afrontamiento evitativas son el factor de riesgo para una conducta suicida. Y como gran conclusión, y es la segunda etapa del proyecto o de este proyecto macro, es que se hace necesario un programa de promoción, prevención e intervención en estrategias de afrontamiento frente al suicidio en población universitaria. Para finalizar, todas nuestras referencias bibliográficas, y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Freddy y a todo su equipo de investigación. Pasamos a la última
presentación del día de hoy se titula Las estrategias de evaluación en las carreras de grado de educación a distancia de la UNCAUS. Los ponentes son Silvia Isabel Estefanov, Laura Mariela Vanegas, Irma Alejandra Gutiérrez, Ricardo Daniel Sánchez. Buen día. Silvia Isabel Estefanov es licenciada en Ciencias de la Educación, magíster en Educación a Distancia, especialista en Didáctica y Currículum, especialista en Investigación Educativa, especialista en Educación y TIC, coordinadora pedagógica del área de Educación a Distancia, integrante del área de Pedagogía de Secretaría Académica, profesora en la licenciatura en Psicología, profesora en la Maestría de Educación en Salud, profesora de la especialización en Docencia Universitaria y es integrante jurado evaluador de la Maestría en Salud. Laura Mariela Vanegas es profesora en Ciencias de la Educación, especialista en Didáctica y Currículum, doctorado en Educación en curso, profesora de taller de investigación, licenciada en Sociología, integrante del área de Pedagogía de Secretaría Académica. Irma Alejandra Gutiérrez, profesora en Ciencias de la Educación, licenciada en Educación, maestría en Educación Superior en curso, responsable del área de Pedagogía de Secretaría Académica, es profesora en la licenciatura de Psicología, y Ricardo Daniel Sánchez es contador público, profesor de Análisis Económico y Matemática Financiera, en carrera de Contador Público y licenciado en Administración, docente investigador. Bienvenidos, tienen a disposición el micrófono. Buen día. Estaba queriendo compartir, no podía. Bueno, ahí está. Ahí se puede ver bien la presentación. Sí, perfectamente, se ve bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a los que me antecedieron. La verdad que estuvieron muy interesantes las propuestas que estuvieron analizando. Coincido en muchas de ellas. Ahora cuando hable vamos a tener cosas en común. Así que bueno, eso me pareció muy interesante. Este trabajo de investigación se llamó Las estrategias de evaluación en las carreras de grado. Dentro de lo que es el ámbito de la educación a distancia de la universidad donde trabajamos, que es la Universidad Nacional del Chaco Austral de Sáenz Peña, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, Argentina, que es en el norte de Argentina. Bueno, parte del análisis que nos movilizó a hacer esta investigación tiene que ver con el hecho de que la opción pedagógica a distancia es bastante nueva en nuestra universidad. Las primeras carreras comenzaron a partir del 2015. No había antecedentes sobre investigaciones en esta área. Entonces, una de las cuestiones que nos llamó la atención era cómo se estaban trabajando los procesos de enseñanza y de evaluación, y decidimos centrarnos en el tema de la evaluación. Porque lo que sí habíamos visto era que la mayoría de los docentes que habían tomado horas en las carreras de la universidad, en las carreras de la modalidad a distancia, eran docentes que tenían una buena trayectoria en el ámbito de la presencialidad, pero muy poca experiencia en el ámbito de la educación a distancia. Para hacer un recorte del trabajo de investigación, nosotros tomamos las carreras de grado, y dentro de ellas consideramos la carrera de contador público, la de abogacía, licenciatura en administración y licenciatura en sociología. No así las carreras de pregrado o los cursos o carreras de posgrado que también muchas veces utilizan esta modalidad en nuestra universidad. Habíamos apreciado en algunos relevamientos previos también que habíamos hecho por nuestro trabajo dentro de lo que es el área de educación a distancia. Todos los integrantes del equipo de investigación trabajamos en el área de educación a distancia, por lo tanto ya estábamos analizando algunas cuestiones por las funciones que desempeñamos en estos ámbitos, que tenían que ver con el uso de las herramientas para las evaluaciones en las distintas carreras. Veíamos que desde el avance de las herramientas que se ofrecían para las plataformas de Moodle, que son las que utiliza nuestra universidad, había
propuestas variadas, interesantes, constantemente se estaban actualizando, pero esto no impactaba en las propuestas que utilizaban los docentes. Había por ahí algunos reclamos de los estudiantes en relación al rendimiento que estaban teniendo, entonces decidimos organizar una investigación un poco más profunda, complementando los trabajos que ya veníamos haciendo. En cuanto a las propuestas de herramientas que utilizaban los docentes, lo que vimos era que una vez que aprendían una determinada herramienta para el trabajo en la enseñanza o en la evaluación, les era muy difícil cambiarla por otra, hacer modificaciones, actualizaciones, porque esto requería un tiempo de aprendizaje, un tiempo de profundización de una herramienta virtual que no siempre se la domina, que no siempre se la comprende, y después la segunda dificultad era trasladar eso a la propuesta de su propia cátedra, de su propia asignatura, entonces terminaban utilizando las que eran un poco más conocidas. En cuanto a los antecedentes, no, les voy a mencionar solamente estos dos que aparecen aquí en pantalla para no extenderme, pero se tomaron algunos antecedentes que tenían que ver con trabajos en algunos otros países de América Latina y también con trabajos acerca de las nuevas tecnologías en universidades nacionales y del ámbito de nuestro país, de Argentina. Y con estos aportes se pudieron entender también algunos de los elementos que estuvimos analizando en nuestra investigación. ¿Cuál fue un poco el planteo que nos hacemos? Bueno, nosotros queríamos ver la utilización que se hacían de estas herramientas como estrategias de evaluación, pero relacionarlas con el perfil profesional para el que se está formando. Cada una de las carreras tiene un perfil profesional que está organizado, está elaborado en base a los estándares que se van proponiendo para la carrera, y en esos estándares nosotros, y en esos perfiles, la redacción de esos perfiles que aparecían en los planes de estudios, de los cuales analizamos, los cuales trabajamos, veíamos que se estaba pidiendo la capacidad del egresado de trabajar en equipo, de ser creativo, innovador, comprometido con la sociedad en la que está inserto, poder utilizar las estrategias de la investigación también en su propia práctica profesional, y entonces queríamos ver qué es lo que ocurre al momento de la evaluación de cada una de las asignaturas, si estaban preparándolos para esto, si había un aporte desde la asignatura, desde la cátedra, en formar el profesional que describía ese plan de estudio. En cuanto al desarrollo teórico conceptual, tomamos como referencia, por ejemplo, los trabajos de Alicia Camiglioni, que ella nos habla de la evaluación como algo que va midiendo, que va evaluando, no midiendo, evaluando algunas capacidades, algunas competencias del estudiante. Por lo tanto, la variedad de estas estrategias es necesaria para poder abarcar toda la formación del estudiante, para lograr, como ella dice, garantizar la pertinencia y la calidad del programa para el cual el estudiante se está formando. Y también nos pareció muy interesante el aporte que ella hace cuando nos dice que detrás de la selección de la estrategia de enseñanza hay una concepción del docente sobre qué entiende por enseñar, qué entiende por aprender, qué entiende por la relación que hay entre lo que se hace desde el lugar del docente y lo que recibe el estudiante, y esta ida y vuelta, ¿no? La coherencia entre lo que se enseña y lo que se evalúa. Y precisamente ese era uno de los aspectos que queríamos también observar para poder entender un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Otro de los aportes es el de Pérez María del Carmen, el de Campero, Mendoza Castillo, Villanueva Gutiérrez, que van a ir trabajando, digamos, esta idea de la búsqueda de
la formación del estudiante universitario en cuanto a la preparación para lo cotidiano, para la vida, la relación con la práctica de lo que estudias, la relación teoría-práctica. Y en cuanto a la otra categoría de análisis, que tenía que ver con el perfil, bueno, ahí como dije, tomamos los planes de estudio, analizamos estas propuestas que fueron aprobadas por la universidad para ver si se estaba trabajando en coherencia con ellas. En cuanto al diseño metodológico, nuestro estudio fue una investigación de tipo aplicada que resultó en la preparación de materiales, de video para orientar a los colegas, para ayudarlos, para brindarles nuevas alternativas también. Y los participantes, como dije, fueron los estudiantes y docentes de las carreras que mencioné, y entre ellos, digamos, las estrategias que utilizamos para recolectar los datos, fueron las observaciones de las aulas, en donde nos detuvimos a mirar cuál era la propuesta de actividad semanal, cuál era la propuesta de actividad obligatoria, que en nuestra universidad le llamamos los trabajos prácticos, cuáles eran las propuestas de parciales, que es una evaluación intermedia antes del final de la materia, poder analizar esto. Pudimos hacer encuestas a los estudiantes, o mejor dicho, tomamos muchas de las encuestas que ya estaban establecidas en las aulas, en donde los estudiantes podían opinar sobre el dictado de la materia, cómo les resultó el aprendizaje, o sea, nos valimos de esta información que ya estaba disponible en cada una de las aulas, agregamos entrevistas para profundizar algunas cuestiones que nos interesaban con los estudiantes, y entrevistas con los docentes, que tomamos también, como dije, como parte de nuestro trabajo cotidiano, participamos de reuniones con equipos de docentes, tomamos esta información que nos pareció muy valiosa, y le agregamos entrevistas personales también. En cuanto a los indicadores que utilizamos fue tratar de ver la relación entre la teoría y la práctica, la presencia del pensamiento crítico, de la ejemplificación, de la comprensión, de la conceptualización, la creatividad, el análisis, ver la manera en que los docentes aplicaban estas estrategias de evaluación, estas herramientas disponibles en el aula Moodle, cómo utilizaban el tiempo, cómo hacían la retroalimentación de sus evaluaciones, cómo organizaban, digamos, las consignas de las preguntas, de los temarios, la profundidad y el nivel de complejidad de esas preguntas, a qué tipo de pensamiento apuntaban. Si apuntaban a la comprensión, a dar cuenta de un conocimiento teórico, o si buscaban ir más allá, buscaban la creatividad, el trabajo en equipo, si buscaban la solución de casos, la propuesta, la innovación. Bueno, es decir, el enfoque metodológico fue de tipo cualitativo, donde se combinaron entonces distintos procedimientos para poder captar esto, las experiencias, las percepciones, las convicciones, tanto de estudiantes como de docentes. En cuanto a las evaluaciones, lo que nosotros vimos fue que en las tareas como trabajos prácticos, por ejemplo, que los docentes se limitaban a implementar la mínima cantidad disponible, porque las materias están armadas por cuatrimestre, y en ese tipo de trabajos prácticos les hacían preguntas o elaboraban propuestas que tenían que ver con resolver problemas, elaborar ejemplos, leer el material dado en la materia y opinar o realizar un ejemplo o resolver algún caso. Pero cuando estas evaluaciones tenían que ver con trabajos parciales, las actividades ya eran individuales y se centraban más bien en consignas de verdadero o falso, de múltiple opción, o sea, preguntas cerradas. Lo mismo ocurría con las evaluaciones finales. Disculpe que le interrumpa, profesora, 3 minutos para ir cerrando. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, como para ir concluyendo, lo que nosotros observamos es que estos pensamientos que
son tan necesarios como el pensamiento crítico, el reflexivo y la creatividad, están muy pocos presentes en las evaluaciones que solicitan los profesores en sus asignaturas, sobre todo en lo que tiene que ver con los exámenes finales. Hay disponibilidad del uso de la metodología por Meet, por Zoom, o sea, la videoconferencia como forma de evaluación. Está recién implementada en la universidad, algunas cátedras sí ya la sostenían, pero la mayoría comenzó recién a implementarla a partir de la experiencia de la pandemia. Y otra de las cosas que también vimos es que estaban muy preocupados por el control y por dar legitimidad a quien realizaba un parcial o un final en la modalidad a distancia. Entonces se incorporó un sistema de monitoreo y de control de la identidad que realmente confunde por ahí mucho a los estudiantes, a los docentes, pero que se cree desde el punto de vista del profesorado, que es una de las garantías que se tiene por el estilo de evaluación, en donde está basado más que nada en preguntas cerradas, y si hay una pregunta ensayo dentro de un número de 10 o 15, o de 5 o 6 preguntas, porque va variando por cada cátedra, tal vez 1 o 2 son de ensayo. Esto tiene que ver con el número de estudiantes, arriba de 100 estudiantes en alguna de las cátedras. Ese es el argumento que dan los docentes. Listo, bueno, no me extiendo más. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Silvia Stefanov por su presentación. Ya con esta presentación cerramos el ciclo de ponencias y tenemos un espacio, al menos yo creo que 10 minutos, 15 minutos para las preguntas o comentarios que tengan a bien realizar aquí en el grupo. Ya, bueno, antes de leer una pregunta que hicieron inicialmente, les recuerdo que en el chat está el enlace para la asistencia. Los que no lo han realizado, si pueden, por favor, registrar su asistencia a través del enlace de Google Form que está allí en el chat. Le habíamos dicho también a los profesores John y Camilo que si deseaban tener 4 minutos para ampliar un poco su presentación, que fueron los primeros y se ajustaron a 10 minutos con uno adicional, si quieren tomar la palabra o si pasamos a las preguntas. No, señor, tranquilo, pasemos a las preguntas. Ok, gracias. Bien, bueno, casualmente en el chat, pues el foro está abierto, ¿no? Para discutir, ¿no? Pero en el chat colocaron una pregunta inicialmente justamente para los profesores John y Camilo. La pregunta era sobre en qué momento se había realizado, en qué etapa del proceso de aprendizaje se hizo esta forma de datos, esta toma de datos que colocaron en el chat. Entonces, no sé si pueden dar respuesta a esa pregunta. Luego, bueno, le doy la palabra a John y a Camilo. Claro que sí, gracias, Eduardo. En cuanto a la pregunta, el proceso que se estableció, pues, como se manifestó, fue con los estudiantes de primer semestre y pues se hizo desde el inicio del semestre hasta finalizar el semestre. Esto también argumenta algo y es que y nos enmarca que debe continuarse este proceso de investigación en todo su proceso de formación. No solamente debe estar dado en primer semestre, sino que se debe generar la aplicación de estas pruebas que nosotros utilizamos durante todo el proceso de formación de los estudiantes para así poder identificar, ¿sí?, al final de su formación que tanto establece esa autorregulación y todo lo que tiene que ver con la motivación tanto intrínseca como extrínseca en el desarrollo de la gestión del conocimiento de los estudiantes.
Muy bien, muchas gracias. También hay un comentario en torno a la ponencia número 3 de los profesores Nicolás y Melisa, Educación Superior y Enseñanza en Pandemia. Hay un comentario que hacen que, bueno, la clase sincrónica es la que se asemeja a la vinculación áulica y que hay como participación de los estudiantes, pero que siempre participan pocos. No sé si quieren comentar algo sobre eso, de que son pocos los que participan. Sí, coincido con el planteo. De hecho, creo que de las formas posibles era la menos mala, en términos de que nos permitía una vinculación directa, pero al menos nosotros tuvimos la experiencia de que la modalidad no implicaba tener la cámara prendida. Entonces la interacción iba fluctuando en cuanto a la cantidad de estudiantes. Si bien era sincrónico por parte del intercambio, muchos estudiantes realizaban tareas cotidianas. Digo, muchos se conectaban desde sus trabajos, muchos se conectaban con las cámaras apagadas, y la participación es básicamente restringida a unos pocos. De hecho, una cuestión que creo que es significativa, al finalizar el primer cuatrimestre del año pasado, los estudiantes pidieron volver a la presencialidad, aun cuando no estaban todas las garantías sanitarias, al menos en el caso de San Luis, para hacerlo de ese modo. Es decir, se libró a aquellos que tenían una enfermedad de base, y los demás decidieron, con las medidas de cuidado pertinentes, volver al aula. Es decir, el estudiante estaba ávido por volver a un espacio de intercambio presencial, al menos en nuestra experiencia, por el hecho de que nosotros reconocemos esta cuestión de que lo asincrónico está en discusión si es una clase o no es una clase. Digo, uno puede dar un video muy bonito de 2 horas hablando de una pantalla, y eso no representa, al menos en términos didácticos, una clase. Puede ser una exposición o puede ser algo similar, pero al no haber intercambios dificulta esta idea de clase, ¿no? Sí, muchas gracias. Otros comentarios de felicitaciones que ustedes ven ahí en el chat, también en YouTube, en los comentarios de YouTube. Interesante el tema de tanto que aborda de alguna manera la ponencia suya, Nicolás y Melisa, como la última de Silvia, el tema del reto cognitivo, ¿no? Que los estudiantes no sienten un reto con ciertas metodologías vinculadas a lo tecnológico, ¿no? Es muy, muy importante, y sobre todo en el marco de instituciones universitarias, que justamente lo que deben hacer es Eduardo. ¿Sí me escucha? Sí, en ese sentido quisiera hacer una consulta a Jacqueline. Me pareció muy interesante su trabajo, y ella habló en un momento de que los estudiantes, parte del estrés de los estudiantes es metodológicas de los equipos. Me llamó la atención y me gustaría que me pudiera ampliar un poco esa idea de deficiencia metodológica, porque creo que viene de la mano con lo que estamos planteando en relación al desafío cognitivo, a la linealidad de ciertas teorías y demás. Sí, claro. En efecto, muchos de los temas que se ha tratado el día de hoy coinciden, ¿no? Y básicamente, hablando de la educación superior, justamente con el respaldo de la investigación que se pudo hacer, una de los estresores es la deficiencia metodológica. ¿Y a qué nos referimos básicamente? Es a la didáctica del docente, ¿no? Bien, usted lo planteaba cuando decía, no es lo mismo plantear un video de 2 horas si es que no existe la explicación adecuada, ¿no? Y muchos docentes todavía utilizan esa metodología, o tienden de pronto a facilitar temas y no exponen. Más el estudiante es el que hace la clase y no hay una retroalimentación, ¿no? O incluso el poco conocimiento que el docente pueda tener sobre el tema, que también es otro punto fundamental, ¿no? Y la forma en cómo se dirige, porque si bien es cierto, sobre todo en esto que es la educación virtual, y coincido con lo que dice el estudiante,
aparece, entre comillas, en el aula, sale el perfil, pero no sabemos si está en clase o no. Entonces el docente no busca la estrategia adecuada, quizás llama al azar, y a ver, para ver si es que está, ¿no? La estrategia podría ser, a ver, Freddy Javier se encontrará, Silvia, Eduardo, no se encuentra. Entonces el alumno o los compañeros o el profesor llama, ¿no? Y vamos mejorando la metodología. El profesor pregunta. Entonces, no hay necesidad de forzar a que esté en el aula, sino utilizando estrategias didácticas que el alumno sienta que el profesor está con ellos y que el aprendizaje tiene que estar acompañada del docente, ¿no? En ese sentido, estimado. Muy bien, hay un comentario en el chat de Feli. No sé quién es Feli, pero dice: la didáctica se diversifica y los docentes deseamos las herramientas ya seleccionadas para cualquier imprevisto y que nos solucionen las problemáticas. Sin embargo, es parte del trabajo docente estar actualizado, sobre todo en las bondades que la tecnología educativa nos brinda y cómo las adaptamos a las necesidades de nuestros estudiantes. No sé si alguien tiene una pregunta puntual que hacer a uno de los ponentes o algún comentario. Esto da para estar 4 horas aquí discutiendo, porque todos hemos pasado por la pandemia, las experiencias son múltiples, coincidimos en muchas cosas, habrán casos, digamos, específicos que cada uno de nosotros haya vivido, pero no sé si alguien quiere hacer un comentario final o un cuestionamiento. A mí escuché atentamente la investigación cuando hablaban sobre suicidio en universitarios. Y se me vino a la mente la novela de un joven Wetner, ¿no? Que habla que él se enamora de una señorita y por no conseguir el amor de ella termina suicidándose. En aquella época ese impacto fue tal que los jóvenes de la misma edad también tienden a suicidarse. Entonces, hoy en día se tendrá, o sea, hay que tener en cuenta de pronto esa novela, hay que tenerlo como que el suicidio podría copiarse, teniendo como referente a este episodio del joven Werner. Yo voy a aportar algo de lo que dice Jacqueline, de lo que comentó Nicolás también, ¿no? Una de las cosas que nosotros vimos en la investigación, lo nuestro era pura y exclusivamente la educación a distancia. Una de las docentes entrevistadas nos decía: es necesario recuperar los vínculos entre los estudiantes, porque en la presencialidad, lo social, el formar grupo, el estar contenido, es una de las cosas que más se valoran. Ahí hasta incluso se han formado parejas, consiguen novios en las universidades, me decía ella, y esto en la virtualidad se perdió al extremo que el estudiante se siente solitario. Si nosotros en la virtualidad tenemos, o sea, al revés, si ustedes que analizaron la presencialidad encontraron estos elementos de suicidio, de varios casos que tienen que ver con esto, cuánto más está ocurriendo, nos puede ocurrir a los que trabajamos 100% en la virtualidad. Las herramientas para trabajar esta cuestión de lo social no son fáciles de aplicar para llegar a la cuestión humana, más allá de la disciplina, de la cátedra, pensar en lo humano. Y bueno, eso fue un desafío que nos hizo esta docente cuando la entrevistamos, y bueno, nos quedamos pensando en esto, cómo lograr, aparte de lo académico, la contención humana de nuestros estudiantes. Bien, le preguntan, profesora Jacqueline, que si puede repetir el nombre de la novela, que no se escuchó bien, si es tan amable repetir el nombre. Sí, es una novela que habla de una historia, pero básicamente es de Wetner. Lo voy a escribir, de repente no lo voy. No sé si el profesor Freddy quiere comentar algo sobre la pregunta sobre el suicidio,
comentarios sobre la problemática que también ahondó la profesora Silvia. Bien, bueno, ya aquí en hora Colombia, no sé cuál es la hora en Argentina. Aquí en Colombia son 20 para las 12 y la mesa cerraba a las 11:30. Nos hemos extendido 10 minutos más y imagino que cada uno tiene sus responsabilidades. Así que agradecemos por la asistencia a este panel. Lo disfruté muchísimo. Como siempre, uno aprende de los colegas inmensamente y espero que podamos compartir en otro espacio. No me queda más que invitarlos a que continúen con la programación del evento y hasta un próximo encuentro. Hasta luego.